Vamos a darle una bienvenida a la pastora Janet, mi madre, que nos acompaña por aquí. Dios me las bendiga. Amén. Por favor. Aparte, vamos a darle la bienvenida a Yasmín Rincón, una de las líderes de esta casa. Gracias. Y por último, vamos a estar recibiendo a Damaris Castañeda, una líder también de esta casa. Pueden sentarse. Y bueno, hoy no vamos a tener, por decirlo así, una predicación, pero sí vamos a hablar acerca de la palabra de Dios y el diseño de Dios en la mujer como una madre. ¿Les parece bien? Y antes que nada, estaría bien si pudiéramos orar. ¿Les parece? Nos acompaña una breve oración. Señor, gracias porque sabemos que tú estás aquí y todo lo que vamos a hablar será directamente de tu corazón, Señor, para la edificación de cada persona en este lugar, especialmente las madres, a quienes deseamos honrar y te damos las gracias por cada una de sus vidas, por cada uno de sus esfuerzos, Señor, por cada uno de sus sacrificios. Las bendecimos en esta tarde y pedimos que seas tú quien nos dirija en lo que vamos a compartir. Amén y amén. Muy bien. Bueno, yo pienso que algunos de ustedes ya puede que las conozcan como puede que no. Entonces, sí, por favor nos pueden compartir su nombre, compartir cuántos hijos tienen y de pronto un momento memorable durante su tiempo de maternidad. ¿Les parece? Adelante. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Janet Suárez. En este país, en mi país, soy Janet Durán de Suárez. Como que pierde uno el otro apellido paterno en este país, pero realmente tengo 3 hijas, Shirley, Tatiana y Laura, las cuales han sido una bendición de Dios. Y momento conmemorable muy difícil el poder escoger si para uno como madre un chiste o cualquier cosa de nuestros hijos son memorables. Entonces, como te ponen a escoger y uno como mamá quiere decir de todo, pero tengo el tiempo limitado, entonces no puedo. Me escapé 2 más de una que me dijeron, pues quiero decir unas 2 más. Uno de los mejores momentos fue desde que ya son engendrados uno quiere conocerles. Y las mamás que están aquí quieren saber a quién se parecerá, cómo será. Y siempre lo que le decía al Señor es que se parezcan a quien se parezcan, que sean saludables, pero que sean completos. El conocerle fue el mejor momento, verdaderamente, y apenas nacían, antes que se lo llevaran a limpiarles y todo, yo permitía que me los dejaran para poder verles que estuvieran completico. Le miraba el dedo, el meñique, la luna, todos los dedos, los del pie, todas las orejitas. O sea, que realmente pudieran estar completos y conocerles. Es un momento que verdaderamente para mí, a cada nada lo recuerdo y puedo vivirlo como si fuera la primera vez sin los dolores. O sea, mejor aún. Sí, y el hecho de igual manera cada vez que iba a la escuela y podía ver cómo a nivel educativo ellas podían ser reconocidas, y sus notas académicas y la disciplina y el comportamiento de conducta y el hecho de ser el reconocimiento podían ser públicamente expuestas por sus conocimientos que podían tener académicamente. Y el hecho de verlas llegar al altar, realmente creo que es un sueño de toda madre y es algo que recuerdo muy gratificante. Por eso las 2 bodas anteriores me las he gozado. Espero gozarme de igual manera la 3ª boda de mi hija menor. Ella dice gracias. El hecho de llevarlas, el acompañarlas ante el altar y ver esos sueños realizados es algo muy gratificante realmente, porque veo la promesa cumplida de lo que desde que fueron engendradas le pedí al Señor, cómo podía yo ayudar y llevarlas a esa etapa. Algo que no terminaba, pero son 3 de muchas, pero eso es un resumen. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mi nombre es Damaris Castañeda y tengo 2 preciosos hijos también. Tenemos con mi esposo. El nombre de mi hijo es Daniel Estuardo y mi hija se llama Casey Damaris. Son unos hijos preciosos, le damos gracias a Dios. Y como decía pastora, ¿verdad? Son momentos memorables, pues son tantos que uno quisiera compartirlos, pero nos dan la oportunidad de escoger 1 o 2. Entonces este momento salta a mi mente cuando mis hijos estaban pequeñitos. En una ocasión yo estaba pasando por un momento muy frustrante para mí y yo estaba en mi cuarto llorando y orando, más llorando que orando. Muchas lágrimas, y cuando yo veo a mis chiquitos se acercan a mí y vienen, me limpian mis lágrimas y me dicen: mami, todo va a estar bien. En ese momento yo dije: wow, realmente es Dios quien está hablando a través de mis hijos. Y si esos pequeñitos pueden decirme: mami, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Yo me levanté, me sacudí, confiando en Dios que todo iba a estar bien. Amén, amén. Buenas tardes, mi nombre es Yasmín Rincón de Chirinos. El señor Chirinos es el bajista famoso que está acá. Tenemos 2 hijos, Wilfred y Joseph, 2 varones, así que pues Dios en su bondad sigue permitiendo que sea la princesa de la casa. Y tengo muchos momentos como toda madre. Si lo pudiéramos contar por el número de fotos que tenemos, creo que sería muy larga el Tendrían cajón. que hacer un evento de mujeres. Un evento de solo fotos. Pero uno de los que más recuerdo, porque literalmente sentí mi conexión con el Señor en ese momento, fue cuando Joseph se bautizó. Y literalmente cuando yo lo vi salir de las aguas, venía a mí el momento de ese parto donde yo di vida y ahora nuestro Señor Jesús le daba una nueva vida. Cuando yo una vez también estaba atrás y veía a mis 2 hijos sentados aparte, Wilfredo estaba tocando, yo me sentaba aquí, pero ellos 2 estaban sentados allá atrás y los podía ver levantar sus manos para adorar al Señor. Entendí que yo no era la que tenía que controlar sus vidas, era el Señor. Y ese fue un momento memorable, el saber que Dios tenía su mirada puesta en ellos. Amén, amén. Estoy segura que si cada una le preguntamos esta pregunta, nos gozaríamos mucho en escuchar sus historias y capaz hasta se pondrían a llorar, ¿no? Entonces por eso no vamos a hacer la pregunta. Pero ¿de qué vamos a hablar hoy? El tema es un tema en particular, sí, es el Día de las Madres, pero vamos a hablar acerca del propósito y el diseño de Dios para cada madre, como aquella que puede dar a luz. Y cuando hablamos de el poder dar a luz, inmediatamente viene a nuestra mente el momento, bueno, no mi vida, pero el momento de cuando ustedes dieron a luz a sus hijos, ¿no? Cuando estaban en ese hospital ahí empujando, gritando y haciendo, o sea, haciendo y deshaciendo, ¿no? Y ese es el primer momento, el primer instante o pensamiento que puede venir a nuestra mente cuando hablamos de dar a luz. Pero hoy en conversación vamos a ahondar, vamos a profundizar un poco más acerca de cómo ese llamado de Dios, porque realmente es un llamado de Dios el ser madre, y cómo ese llamado de Dios a dar a luz inicia con un parto, pero continúa a través de toda una vida. ¿En qué sentido? En el dar a luz el propósito de Dios en la vida de sus hijos. O sea, el hijo o la hija que tienen en este momento o los que Dios les va a dar no es por error, ¿no? Dios a cada uno le ha dado un hijo con un propósito particular, y ustedes como madres son las responsables, son las que Dios ha llamado y ha capacitado y ha dado la gracia para que ese propósito de Dios en la vida de esa persona se pueda dar a luz, se pueda llevar a cabo,
¿ok? ¿Les parece? Entonces, pero entendiendo como cualquier otro llamado en la vida, hay un precio que pagar, ¿verdad? Y como madres sabemos el precio continuo, diario, que ustedes pasan todas. Y quiero hacerles esta pregunta a ustedes. ¿De qué manera se niega una madre a sí misma por sus hijos? ¿De qué manera se niega una madre a sí misma? Hay muchas en las cuales a nivel personal he podido escuchar tantas a nivel de mujeres, ¿verdad? Y antes de hablar de mi experiencia, algo que como madres siempre nos vamos a negar, lo primero es el físico, ya que desde ahí hay una negación, porque nuestro cuerpo sufre, padece una transformación de la bendición al ser madre, el cual no le damos importancia a lo que pueda suceder ni en lo que pueda terminar, porque abrazamos verdaderamente la bendición de Dios. En lo personal, una negación que ha sido muy gratificante para mí el ver el resultado hoy en día. Fue hace muchos años, estando mis hijas muy pequeñas en Colombia, cuando a mí se me presentó la oportunidad de poder ir a estudiar a un lugar que yo podía estar alrededor de 5 o 7 horas por carretera, pero que yo tenía por 2 años que estar todos los fines de semana, de viernes a domingo, para poder estudiar porque eran los fines de semana. Y decía, bueno, fin de semana perfecto porque yo trabajaba de lunes a viernes. Entonces, siendo perfecto ese tiempo, yo podía realmente asistir para poder estudiar y ir a hacer algo que era mi pasión, o sea, algo que realmente a mí me encantaba para poder laborar. Y cuando el hecho de estar yo por 2 años por fuera consecutivamente, pues era difícil el viajar ese tiempo tanto de ida y de regreso. Pero el tener la bendición en la compañía que la cual laboraba mi esposo, había la facilidad de el vuelo para los empleados, un servicio de avión gratuito para los empleados y sus familias, el cual yo ese viaje lo podía hacer en avión y era 1 hora por vuelo de ida y de regreso. Tenía las facilidades de cómo hacerlo o la facilidad también de poder pagarlo y poder estudiar. Y eso es parte de lo que es la cosmetría, la facial y todo lo que es el cuidado facial, que a mí me encanta, me apasiona. Y era la oportunidad para yo poder estudiarlo profesionalmente. Pero me representaba 2 años en los cuales yo no podía estar ese fin de semana con mis hijas, aparte de la iglesia, en lo cual yo decía, son 2 años que yo voy a estar fuera de la iglesia. Le dije, no lo vi prudente. Mi esposo me dio la decisión de cómo yo podía realmente el poder decidirlo para que yo realmente tomara la decisión, lo que quería hacer, porque se basaba de sueños que yo tenía. Pero me negué a mí misma sabiendo que en la etapa que ellas me podían necesitar en su crecimiento y no podía o cumplir los sueños y llegar a mi satisfacción o ver verdaderamente lo que mis hijas me podían necesitar. Lo cual yo no lo hice, no quise dejarlas en una edad muy importante en sus vidas y permanecí realmente en la decisión de no hacerlo. Hoy doy gracias a Dios del tiempo en que pude estar, que no lo hice. Y por eso me considero como una cosmiatra frustrada, en que no lo pude realizar, lo realizo a mí misma, a mis allegados, y en lo que se arriesgan mis allegados en lo que le puedo hacer, porque no lo pude realizar. Pero realmente es algo que me apasionó y pude ver la mano de Dios en ese tiempo, el poder vigilar por ellas y el no poder hacerlo. La negación cuesta la muerte, el negarnos a nosotros mismos y dejar sueños que específicamente podemos tener, pero queremos ver avanzar a nuestros hijos. Entonces había una promesa allí que más adelante la voy a comentar, pero esa es una negación que siempre, y le doy la gloria a Dios, y ellas lo saben, que realmente lo practico con ellas, pero que no pude hacerlo. Así es, por eso Dios le dio 3 hijas. Damaris. Así es, como compartía Pastora, hay muchas negaciones en nuestras vidas, pero todas ellas traen recompensas.
y una de ellas en mi vida fue el negarme de cierta manera a tener una independencia financiera al quedarme en casa cuidando a mis hijos y no ir a trabajar, limitándome económicamente o tal vez limitándome a algunos gustos, pero realmente yo quería estar con mis hijos en casa, tener el cuidado cerca con ellos. Y ya cuando ellos crecieron, de igual manera, ahora que ellos están en la escuela, entonces mi trabajo ahora ha sido de medio tiempo, porque siempre he querido estar más cerca de ellos y eso ha sido el negarme a tener un trabajo a tiempo completo. Pero les aseguro que la recompensa ha sido grandiosa, ya que he podido estar en el desarrollo de cada una de sus etapas y puedo decir que en lo económico, financieramente, Dios ha sido fiel, no nos ha faltado nada y su promesa se ha cumplido en nuestras vidas. Amén. Puedo compartir que una de las negaciones fuertes de mi vida, entre tantas, ha sido el venirme de mi país, donde ya pues tenía una profesión, donde ya había alcanzado estudios, tenía un excelente trabajo, hablando de cosas materiales y sobre todo tenía pues mis padres, mi familia, mis hermanos, siempre fuimos muy unidos como familia, pero mi embarazo era de alto riesgo y mi esposo ya estaba aquí en los Estados Unidos, tenía que tomar la decisión de venirme y me puse yo a un lado porque ya no se trataba de mí, se trataba de mi hijo que iba a nacer. Y eso era lo más importante. Pero sé que muchas personas les ha tocado, muchas madres les ha tocado dejar a su familia y eso para mí fue algo bien importante porque yo no volví a ver a mi familia hasta después de 14 años. Sin embargo, le doy gracias al Señor que me trajo a este país donde mis hijos han podido tener una buena educación. He podido formar mi familia también y lo más importante que me ha revelado el Señor respecto a la negación es que esa negación, como bien han dicho mis hermanas, tiene una recompensa. Entonces, cuando tú te niegas a ti mismo y no estás en los caminos del Señor, eso te crea raíces de amargura porque piensas que has hecho algo en sacrificio. Pero cuando tú realmente sientes esa negación como lo que Dios te ha dado como para que des fruto en tiempo bueno, entonces esa negación se convierte en una bendición para ti y para los que están a tu alrededor. Así es. ¿Cuántas madres aquí se logran identificar con ellas? A ver, levanten sus manos. Sí. Importante. Hay una historia bíblica que puede que la conozcan, puede que no. Es interesante. Y mi mamá se las va a narrar. Pero antes que ella la narre, yo quiero que usted visualice esta historia. No sé si hayan visto Caso Cerrado. Pero quiero que se imaginen en la sala de Caso Cerrado, literalmente. Y cuando leamos la historia usted va a entender por qué. ¿Ok? Leamos. Sí, cuando decimos caso cerrado, verdaderamente nos vemos. A ver, que salga y se levante entonces. Entonces vamos a ver quién se va a levantar aquí ahora. Vamos a ver. Primera de Reyes, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 16. Porque quiero que leamos para modo de que todos podamos, algunos la pueden conocer, pero aquellos que no la conocen puedan entrar y poder visualizar dentro de la historia lo que estamos hablando referente al tema. Y vamos a leer desde el capítulo 16. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa.
Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, y estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Aquí es donde va caso cerrado. En esta historia está mostrando la discusión entre las dos mujeres que podían presentarse ante el rey, diciendo: tu hijo es el muerto, no, era el mío. Y entre ellas estaban diciéndose: era el tuyo. Pero si vimos y leímos anteriormente, a la que se le murió su hijo, ella fue y tomó el hijo de la otra y le dejó el muerto, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer el rey para saber entonces de quién era? Ahí era donde iba el caso cerrado que le iba a tocar al rey en ese momento, al rey Salomón, el poder decir de quién era el hijo, si las dos, ese es el tuyo, no, era el mío. En esta discusión verdaderamente, pues el rey tenía que saber cómo hacerlo, y lo que en esa sabiduría, lo que se le ocurrió a él para poder saber cómo yo puedo saber ahora quién es el que dice la verdad. Él pide que se le traiga una espada y dice: pues vamos, entonces aquí ponemos. ¿Qué dice el rey? Dijo, ella dice, mi hijo, el siguiente por favor. Traedme la espada, y le trajeron al rey una espada. Siguiente. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. ¿Quién de las madres aquí quiere la mitad de un hijo? A ver, que se levante a ver aquí ahorita la que quiere la mitad de un hijo. Pues lógico. Y dice: entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. La verdadera madre, al momento que ver que su hijo se lo van a partir, pues ¿qué cree que va a sentir dentro? Que a su hijo se lo van a matar. Pues ella misma, pues viene y dice, ella cede: ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Pues esta reacción de la madre, que realmente le hace ver al rey y le dice: dáselo, no lo mates. Pues el rey enseguida dijo: esta es la verdadera madre. La otra decía: ni para ti ni para mí. Entonces la verdadera mamá sí dijo, se estaba negando a sí misma, donde ella podía realmente, sabe que yo prefiero no tener a mi hijo, tenerlo vivo, darlo, cederlo, entregárselo a la otra mujer y no disfrutar ella de su propio hijo, pero no verlo partido, no que se lo mataran. Entonces, ¿qué pasa realmente cuando nosotras nos negamos? Imagínese una madre ver a su hijo partido. No, yo prefiero darlo. Imagínate, Favid, que vamos a partir a tu bebé aquí. Tú prefieres darlo y verlo crecer en los brazos de otra persona, pero sabes que está vivo tu hijo. Entonces, esa negación de negarnos a nosotros por ver esa semilla que fue engendrada en tu vientre y ver un hijo con vida, eso hizo que verdaderamente le mostrara al rey una verdadera madre. Una verdadera madre se niega, muere, sus sueños nunca mueren, sus sueños siempre van a permanecer con vida. Sus sueños son ver crecer de ese fruto el hijo que realmente le ha dado Dios para poder verlo avanzar. Eso hace que en esta historia podamos ver cómo realmente una madre, al negarse, nunca desde que es madre jamás deja de soñar, porque los sueños de una madre es ver hasta la meta cumplida de sus hijos. Así es. Como hablaba al principio, hay un llamado especial de Dios para cada madre. Y aunque el precio es la negación de cada una,
es algo muy similar a lo que es el Evangelio, porque una madre rinde su vida por otro. Yo compartí en el servicio de la mañana que aún en el momento de un parto, literalmente, la vida de una mujer está en riesgo. Literalmente. Por dar vida a otra persona. Gracias a Dios estamos en otros tiempos, aleluya. Pero aún hay riesgo. El Evangelio es eso mismo. Es el rendir la vida de uno por otro. Eso fue lo que nuestro Salvador hizo por nosotros. Y el llamado a una mujer es muy similar a eso. Pero cuando recordamos el Evangelio también, debemos de tener presente que Jesucristo no solo murió, sino que pasó después, que hubo resurrección, exactamente. Entonces, como lo escuchamos muy bien de parte de todos ustedes, sí, me costó esto, me costó lo otro, pero la recompensa, el placer de ver lo que esto produce en mis hijos no se compara con el precio que una madre paga por sus hijos. ¿Qué tal si le damos un aplauso? Y no compartía esto en el servicio de la mañana, pero no sean muy cuidadosas en no aceptar las mentiras del diablo, porque pienso que hay muchas donde de pronto se sienten que no son suficientes. No logro hacer lo que debería de estar haciendo como mamá. Y déjeme decirle, eso es una mentira del diablo. Dios mismo fue quien la llamó, Dios mismo fue quien las capacitó, Dios mismo es el que les va a ayudar a llevar a cabo la razón del por qué las ha llamado a ser madres. ¿Okay? Así es, porque Dios no se equivoca y desde el momento en que ya Dios nos diseñó, o sea, muchos de los sueños pueden haber estado allí y haberse dormido, pero Él es experto en despertarlos. Él es experto porque Él sabe que el diseño en el cual Dios nos hizo nos capacitó a sí mismo como para tenerlos un tiempo en nuestro vientre, pero también nos dotó y nos capacitó con inteligencia, con talentos verdaderamente en que podemos llegar y nunca es tarde para poder cumplir y ver en nuestros hijos los sueños de Dios en ellos y verlos verdaderamente que su relación en Dios pueda ser una relación para sus hijos. Así que estoy de acuerdo con lo que Shirley dice. La mentira del enemigo es hacernos creer, no hemos hecho un buen trabajo, no estamos haciendo y perdimos un tiempo. Se nos fueron años donde yo estuve pensando en esto y el enemigo me engañó un tiempo, pero si realmente pero Dios es experto en los tiempos. El tiempo que no fue, ese tiempo lo va a hacer, Dios lo va a usar ahora para una mayor gloria cuando nosotros nos alineamos a Dios. Amén. Y el alineamiento en Dios, mujeres de Dios, viene en el momento que yo dispongo mi corazón para el Señor. Entonces, nunca es tarde para poder hacer de tus sueños los sueños realidad en Cristo Jesús para los tuyos y ver a tus hijos crecer y ser apropiados para amar al Dios de gloria. Amén, amén. Tengo otra pregunta para ustedes. ¿De qué manera sigue una madre dando a luz? O sea, ¿de qué manera este llamado se extiende realmente para toda la vida? ¿Qué pueden hablarnos de su experiencia? Bueno, en mi experiencia realmente personal, en los sueños, gracias al Padre, en el momento que pude tener mis hijas, al poco tiempo conocí a Dios. Eso hizo y creo fue la razón de todo que marcó una diferencia en mi vida personal. Cuando ellas desde pequeña podía yo tener los sueños en cómo ellas podían danzar y servirle al Señor con su vida. Cuando digo danzar como talento, pero danzar en la vida de estilo, porque la danza es la mejor expresión de libertad. Y yo las quería realmente ver a ellas crecer en la libertad del Evangelio, y eso que no era fácil en el tiempo, le estoy hablando de 30 años atrás, al Evangelio que realmente hoy podemos decir para la juventud. Pero más sin embargo allí yo podía tener esos sueños
y cómo nada que las pudiera apartar o sacar a ellas de lo que fuera la adoración a Dios, y cuando digo adoración en vida cristiana. Y realmente comienzo, y en muchos aspectos ellas ni siquiera sabían desde pequeñas, aún sin empezar a danzar, en su habitación, en lugares donde ellas podían estar, le podía colocar las zapatillas de danza, en portarretratos, en cojines en la cama, en todo lugar donde yo podía decir, estas son las zapatillas de danza, este es el portarretrato de danza. Y en ese tiempo, aún en el primer año de Shirley, no me lo van a poner todavía, por favor, en ese tiempo ese sueño que podía realmente visualizar, yo visualizaba en todas las partes de la danza como podían estar en ellas y cumplir. Y en ese tiempo, voy a mostrarles algo que realmente simbólicamente podía ser, ten cuidado, simbólicamente podía ser para mí lo que soñaba realmente en ellas. Y tengo para conmigo desde hace mucho tiempo unas danzas en expresiones, Unas porcelanas. porcelanas, y estas porcelanas, las cuales solamente ya tengo 3 pasos porque los otros se los cedí a mi mamá. Y de pronto algunas puedan decir, ¿y qué puede ser? Esto es algo que muy pocos conocen, pero a nivel de nuestra historia, estas son unas porcelanas italianas completamente antiguas. Son muy costosas. En ese tiempo, cuando yo empecé, tenía unas chiquiticas verdaderamente, pero luego pude realmente obtener, porque mi suegra me cedió 2 de las que ella podía tener, las cuales son estas 2 que tienen alrededor más o menos de 70 años. Y esta tercera la pude adquirir después. En los pasos que realmente ellas tienen, en los pasos de danza, yo visualizaba cómo ellas podían danzar para Dios y podían guardar su vida para Dios, en lo que realmente en ese tiempo podían ellas incluirse dentro de lo que era la vida cristiana, aparte de incluirse en una clase dominical. Pero cuando yo veía eso, yo realmente las visualizaba y por eso guardaba, danzarán y vivirán en la vida en Dios. En ese sueño yo voy cuidando y voy vigilando la vida de ellas a nivel de lo que era la vida cristiana. Y para cuando entonces yo les decía, seguirán y se los guardaré, porque no sé cuáles de mis nietas pueda ser, les guardaré la falda de danza de sus mamás. Entonces la falda de danza en la cual usaban realmente ellas en estos tiempos, en la cual puede tener unos 22 años, eso porque era hasta abajo en ese tiempo. No se danzaba con pantalón, se danzaba era con faldas. Hay muchos que de pronto no saben, pero todas 3 sí llegamos a danzar. Todas 3 iniciamos nuestro ministerio en el ministerio de danza. Cuando yo estoy cuidando de ellas en el llamado verdaderamente del servicio de vida, o sea, no era que se pudieran quedar ahí. Cada una al tiempo, ya Shirley no danza, pero en su tiempo cada una realmente ha ido danzando. Y fueron visualizándose en el Señor hasta dónde podían realmente estar. En el primer año de Shirley, porque quiero por favor que me dé, ella ni sabía. No se rían. Que no se rían. Quiero que me proyecten una foto allí, por favor. En el primer año de ella tiene un vestido de bailarina allí. Y en ese vestido de bailarina, aún realmente los regalitos de las niñas son unos osos, pero los mismos osos tenían vestido de bailarina. Yo estoy visualizando y viendo cómo su vida en Dios para ellas realmente podía ser. Y Tatiana también por ahí estaba con ese mismo vestido en una foto. Cada una de ellas, si no saben, yo voy guardando y conservando, pero que cuidando la promesa de los sueños en los cuales yo le pedía a Dios para el servicio de lo que ellas tenían que ser. En ese tiempo muchas cosas dentro de su crecimiento podía presentarse en etapas del crecimiento donde podían seguir la vida en Dios, y eso fue una etapa que realmente me tocó vivir para poder parir. Nunca he terminado y todavía el parto sigue. ¿Por qué? Porque en la etapa de noviazgo todavía era otro parto. ¿Quién es el que se acerca y el que se acerca no va?
y el que no va, no va. Entonces, en esa etapa, realmente cuando Shirley tiene una relación y de noviazgo que yo vea, ese muchacho no es, y no es porque sea mal muchacho, un buen muchacho. Y no era No Junior. puedo decir que era un mal muchacho, un buen muchacho, pero no era el que realmente Dios tenía realmente para ella en ese momento. Yo lo sabía en mi espíritu, pero decía, algo me está abordando, y es como cuando una madre siente que hay ataques alrededor Una amenaza. y percibe y discierne la amenaza que viene contra su casa porque está atenta y vigila. Y yo estaba vigilando, no es, pero aún lloraba, era para que el Espíritu de Dios le hablara a ella, no porque yo le dijera, ese no es. Porque si yo le decía, lo iba a hacer por lo que yo decía, pero era el Dios mismo que tenía que hablarle a ella y mostrárselo. Pues así fue, Dios le habló, y cuando ella me lo vino a decir, no, eso es verdaderamente de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con el hecho de los sueños? Que cuando nosotros tenemos en mente para nuestros hijos, vigilamos todo aquello que puede estar alrededor, que nos puede sacar y que no les puede convenir. Pero ¿cómo no les puede convenir? Sabiendo y cuidando, orando y perseverando, y haciendo de ellos el poder cumplir verdaderamente los sueños. Entonces, este relato que les traigo en este punto de cómo continúa el parto, que desde que nacieron no continúa y no para, porque todavía siguen sus relaciones de matrimonio y uno sigue pariendo, ¿ya? Siguen los nietos y sigue uno, porque la meta no termina. Este es el título que Dios nos da, en el cual nunca acaba. Así es. Damaris, ¿pudiéramos contarnos un poco rápidamente de cómo tú has seguido dando a luz, por decirlo así, esos planes de Dios en tus hijos? Así es. Como toda madre, pues tenemos sueños con nuestros hijos, y uno de esos sueños es la mejor educación para ellos, tanto en casa como en la escuela donde ellos van a ir. Y resulta que ese sueño de mejor educación en la vida de mi hijo se vio afectado por un tiempo, ya que el Departamento de Educación me estaba mandando a mi hijo a una escuela la cual no llenaba los requisitos que nosotros estábamos buscando de un centro educativo. Y ahí empezó realmente, como decimos, como un trabajo de parto, una lucha con el departamento de escuela, de que por favor, nosotros no queríamos que nuestro hijo estuviera ahí, que nosotros ya teníamos una escuela donde era posible que ellos lo pudieran mover. Sin embargo, ellos no hacían nada, y mi hijo estaba en esa escuela donde él se sentía mal también, y donde nuestra fe fue probada a un nivel de tener mucha paciencia, de ser constantes, de estar perseverando, de estar en esa lucha. Mi hijo duró todo un ciclo escolar en esa escuela. Un ciclo escolar representa prácticamente 9 meses, o sea que literalmente eso fue un trabajo de parto, el poder vencer esa organización y que pudieran trasladar a mi hijo a una mejor escuela donde nosotros lo queríamos. Y gloria a Dios porque eso pasó, pero realmente en ese proceso nosotros vimos cómo también los procesos te pueden llevar a formación de carácter, a acercarte más a Dios, a buscar más de Él, porque cada proceso que vivimos tiene un propósito muy hermoso en Dios. Y así que no, en ese tiempo no me vencí como madre, que yo estaba siempre ahí con mis hijos. Yo tenía el tiempo para ir al departamento de escuela, ir a hablar, y ya me conocían, ya cuando llegaban, ahí viene, pero realmente Dios me dio ese valor para empoderarme como madre, luchar por mis hijos, y a mis hijos, por favor, me le dan lo que les corresponde. Así es. Así fue. Así es. Creo que, como bien ha dicho la pastora, todas aquí hemos sufrido amenazas para nuestros hijos. Y una vez le comenté a la pastora, mayor es el llamado, mayor es la amenaza.
Entonces tenemos que estar alerta, madres, para eso. Tuve muchas experiencias con nuestros hijos donde hemos visto la mano del Señor y donde nos hemos sentido amenazados, pero una de las que más nos tocó recientemente fue con mi hijo Wilfred, que fue a estudiar a la universidad y en la universidad iba a jugar fútbol, algo que él era muy importante para él, un deporte del cual él se había enamorado. Pero gracias a la gracia que el Señor siempre pone en una madre y su nivel de entendimiento y discernimiento para poder tratar a nuestros hijos con sabiduría, siempre le decíamos que el deporte no era la vida, que podía haber muchas otras cosas y que si no era el deporte podían ser otras cosas, que disfrutara la vida, que disfrutara el deporte, pero que eso no podía ser el todo de su vida. Y gloria a Dios que tal vez ese mensaje se encarnó en él, porque en este proceso de ir a la universidad, él se lesionó su rodilla y pasó un tiempo delicado con ese dolor. Yo lo fui a visitar a la universidad, pero ya ahí comenzó un proceso difícil para mí como madre de tener que dejar a mi hijo allá mientras él estaba sufriendo ese dolor. Finalmente fuimos al médico y cuando el médico lo diagnosticó, le dijo que ya no podía seguir jugando fútbol, pero no era algo temporal, sino algo de por vida. Entonces, el oír en ese momento esa noticia para él, de la manera como él lloraba en su frustración, como él podía pensar que le estaban cortando las alas de lo que él amaba, realmente es un dolor en tu corazón, realmente es un dolor que te transmite tu hijo como cuando está en tu vientre y vas a parir. Así mismo era ese dolor. Pero ese dolor que él estaba sintiendo en ese momento era tanto lo que le había pedido al Señor porque se cumpliera su propósito en la vida de mi hijo, que ese dolor que él estaba en ese momento, cuando él me dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo le dije, confiar en el Señor. Damos gracias al Señor porque esto está sucediendo, porque sabemos que Dios tiene sus ojos puestos en ti. Debemos confiar en el Señor. Y él se bajó de ese carro en ese momento y en silencio lo tuve que dejar. Y comenzó un proceso bien difícil para nosotros porque emocionalmente él no estaba bien, pero teníamos que estar distanciados. Y sé que muchas madres aquí les toca vivir ese parto en la distancia, donde no estás cerca de tu hijo, donde estás lejos, pero aún así tú sigues en el parto porque esa conexión de amor que da el Señor no se rompe jamás. Entonces fue mucho de oración, mucha rodilla, mucha oración con mi esposo, pidiéndole al Señor que le diera relaciones de propósito, personas que pudieran aconsejarle en el momento preciso para que escuchara el mensaje de Dios, de lo que había aprendido aquí en la iglesia. Y hubo una persona que le habló, que le dio un mensaje, y un día él me llamó y me dijo, madre, he entendido que no puedo hacer nada con las cosas que no puedo controlar y confío en la voluntad de Dios para mi vida. Y en ese momento di a luz, porque entendí que el Padre había traído para él un nuevo entendimiento y había traído para él, así como trajo con José en su bautizo, sé que el Señor le estaba entregando una nueva vida, donde él entendía que no dependía de un deporte, dependía de la voluntad del Señor. Amén. Asimismo les invito y les digo que no estamos solos en esos partos, no estamos solos cuando dependemos del Señor, pero tampoco estamos solos porque tenemos una casa donde podemos conseguir personas que nos puedan ayudar en ese proceso. Y no lo hice en el primer servicio, pero hoy quiero darle de verdad con todo mi corazón que le demos un aplauso a la madre que nos ayuda en este proceso de parir, que es nuestra pastora Janet Suárez. Yes. Yes. Así es. Y ha sido ella de bendición para todas las personas que nos hemos permitido entender que necesitamos ayuda, especialmente con nuestros hijos y con nuestra casa. Amén, amén. Gracias por compartir todas esas experiencias, por continuamente rendir sus vidas para que el propósito de Dios se lleve a cabo en uno. Como la historia de mi mamá, yo no había caído en cuenta de eso. Es increíble. Yo sé que muchos aquí puede que tengan la claridad de lo que, para qué Dios les ha dado a sus hijos. Hay unos que dicen, no, esa es cantante, esa se va a parar ahí, esa va a adorar al Señor. Ese otro. Eso que ustedes tienen en su corazón, eso lo ha puesto Dios. Eso lo ha puesto Dios para asegurar de que
ustedes lleven o ayuden o se pongan parte de Dios para llevar eso a cabo en la vida de sus hijos. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo? O sea, ¿cómo ustedes como madres, y eventualmente me incluyo, como madres podemos llevar a cabo, ¿no?, esos planes de Dios, dar a luz esa voluntad de Dios en sus vidas? Y hay una cita en particular que quiero hacer referencia en Proverbios 1, 8 al 9. Y el tiempo ha avanzado, amén, porque es el Día de Mujeres, de Madres. Estoy segura que para el Día de Padres vamos a salir temprano del servicio. Dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Verso 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces la palabra nos habla acerca de cómo no despreciar la instrucción de una madre. Entonces pienso que hay junto con ese llamado hay una responsabilidad de la instrucción de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, compártenos un poco acerca de la palabra en este punto y cerramos con este aspecto, ¿les parece? Es muy importante realmente en el ámbito nuestro, a nivel familiar, lo que ha sido, como dice la palabra en 2 de Timoteo 1:5, verdaderamente lo que es el modelaje. Quiero que lo podamos leer. Dice, deseando, perdón, 2 Timoteo 1:5, sí. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estoy haciendo referencia al modelaje de vida, que siempre es muy importante en nosotros tener, del cual nos están observando. Pero nosotros no podemos modelar lo que verdaderamente creemos que es lo que tenemos. Porque en la fe no fingida, como está hablando la palabra aquí, es algo que es real. Y era la realidad de poderle modelar a nuestras hijas lo que nosotros estábamos creyendo, diciendo y viviendo. Lo cual en muy pocas ocasiones en las que podíamos nosotros sentarnos, si ya lo saben, sentar a estudiar la palabra, sentarnos a esto, desde pequeñas ellas podían ver que lo que le estábamos modelando era lo que ellas nos escuchaban decir y lo que ellas veían de nuestra vida personal, ministerial, laboral, familiar y de amistades en lo que pudiera ser. La vida en la palabra era lo que ellas podían ver en lo que alrededor nuestro podía suceder. Sí. Podíamos decir que eso es lo que ellas están transmitiendo en esa fe no fingida, que le podíamos nosotros modelar, y asimismo ellas ver las generaciones de ella en cual nosotros les engendramos y vieron que podían ser la realidad de lo que es la palabra de Dios. Esa es una manera de continuidad que a nivel personal nosotros no nos esforzamos, porque no era un esfuerzo, era algo real, no era fingido en ninguna manera. Importante. Damaris. Amén, así es, y me gustaría compartir un texto bíblico en Deuteronomio 6, 4 al 9. Acá dice: oye Israel, pero en esta tarde nosotros le vamos a poner: oye NGC, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Realmente la instrucción de la palabra de Dios hacia nuestros hijos no es una opción, sino que es un mandato directamente del Padre, que nosotros como madres tenemos que llevar a nuestros hijos a lo que es realmente el conocimiento de Dios. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Ahí es donde realmente encontramos ese conocimiento. Y
viene a mi mente que mis hijos desde pequeñitos, a mí me ha gustado la enseñanza, entonces con ellos la practiqué de esta manera, comprándoles sus Biblias, cuando eran pequeños, Biblias prácticamente solo historias, con sus dibujitos y todo, y mis hijos lo podían disfrutar de esa manera. Ya conforme ellos han ido creciendo, el estilo de esas Biblias, claro, han ido cambiando. Estos dibujitos ya son menos y las letras son más. Pero como desde su niñez ellos han venido conociendo la palabra de Dios, pues ese amor por la palabra ha venido desarrollándose. Y posiblemente no ha sido el caso de algunas madres acá, pero realmente nunca es tarde. Nunca es tarde cuando nosotros venimos y obedecemos una instrucción de Dios y la traemos a nuestro hogar, la traemos a nuestros hijos. El Espíritu Santo va a obrar y va a hacer que ese amor por la palabra venga a nuestros hijos, y no solo a ellos, sino que va a impactar nuestras vidas de una manera sobrenatural. Muy bien. Amén. Así Gracias. Así es. Pienso, claramente es una combinación de los dos, no es solamente el aspecto práctico de enseñar la palabra, de decirla, sino es el aspecto de vivir, de esa fe no fingida, que ellos puedan ver, sí, tiene sentido lo que mamá me está diciendo, ¿no? Y una pequeña promoción, voy a ver si Hobby Lobby me lo paga después, pero todas las mujeres, todas aquí yo pienso que conocemos TJ Maxx, Hobby Lobby, Marshalls, Walmart. Ahora esta palabra es aún hasta más fácil de practicar, porque uno ve y venden cuadros con el versículo, hasta venden en decals como tipo sticker, y de vasos, de todo. O sea, literalmente hay maneras prácticas de cómo tener la palabra de Dios presente en nuestros hogares. Entonces, si no tienen ni un versículo en su casa, saque tiempo esta semana. Cuestan $10, $15, compre un versículo hasta de $3. Bueno, en el Dollar Tree. Vaya y compre un versículo y comience con algo tan sencillo como eso, ¿les parece? Pero para cerrar, sí me gustaría que Jasmine nos compartiera también acerca de no solamente la instrucción de la palabra, sino la importancia de nuestras palabras o de sus palabras como madres. Porque sé que así como una madre puede levantar con sus palabras, también a veces puede matar. ¿Ok? Las palabras de ustedes son demasiado importantes, no solamente lo que dicen, sino cómo lo dicen. Compártenos sobre eso. Para compartir sobre ese aspecto, me gustaría que leyéramos Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, y es mejor que la correa. Que la correa. Muchas veces cuando no estaba en los caminos del Señor, especialmente con mi hijo mayor, él sufrió ciertas situaciones de que cuando yo estaba molesta podía hablar con él, tal vez para corrección, pero mi corrección era en un tono donde yo literalmente condenaba su vida, diciéndole: eres flojo, si sigues así no vas a hacer nada bueno, vas a crecer y nadie va a quererte, cosas realmente que estaban hiriendo su corazón. Pero yo en mi falta de entendimiento en ese momento, pues declaraba esas palabras sobre mis hijos, o sobre mi hijo particularmente, y bueno, le pedí perdón luego de que entendí que llegué a los caminos del Señor. Pero cuando nosotros hablamos con nuestros hijos y tenemos un alineamiento y realmente estamos en el Espíritu con estos frutos, es diferente la manera como vas a corregir, cómo te vas a dirigir a tus hijos, y cómo el mismo Espíritu te va a dar la sabiduría para hablar en cada situación, porque no es una situación, son muchas situaciones, y cada situación requiere y va a requerir de que tú realmente estés alineado al Señor para poder tratarla. Una vez la pastora
pastora me dio un consejo y me dice, si tienes molestia en tu corazón o te falta paz, mejor no hables. Y eso se quedó tan marcado en mi mente que cada vez que voy a hablar con mis hijos y no siento paz o sé que voy a decir algo que es incorrecto, mejor no lo digo. Pero quien realmente te puede dar esas herramientas para realmente poder hablar con tus hijos con un entendimiento que venga del Señor es el Espíritu Santo, y eso son tus rodillas yéndote a orar quien realmente te permiten esa conexión. Es una conexión como una vez escuché, es una L, o sea, tú recibes del Señor y le puedes entregar a tus hijos lo que Él te da. Y esa L que dice Lord, ese es tu Lord, su Señor. O sea, le puedes dar a tu hijo lo que tu Señor te está mandando a decirle, porque cuando realmente tratamos de corregir a nuestros hijos en nuestra carne, en nuestro entendimiento, en lo que hemos vivido y nuestras experiencias del mundo, realmente los vamos a maltratar. O tal vez le vamos a dar un consejo que no está alineado al propósito de Dios. Solamente el Espíritu Santo, a través de sus frutos, nos puede ayudar, madres, para que nosotros demos la corrección temprana y el consejo correcto conforme a la voluntad de Dios para nuestros hijos. Muy bien, muy bien. Amén. Es el hecho de negarnos, el hecho de ser intencionales donde algo no termina nunca, y el hecho de permanecer verdaderamente con la palabra, el modelaje y la oración dando frutos. Es algo que podemos todavía verdaderamente ver la bendición de Dios en nuestras familias, y han sido parte de nuestras experiencias las que hoy hemos podido realmente plasmar acá. Muy bien. Tenemos una sorpresa más, pero ¿qué tal si le damos un aplauso? Gracias por compartir de su sabiduría.